Wheel Pump, soluciones que fluyen. Bombas para manejo de sólidos de uso pesado, de Solar Engineered Products. Vamos a empezar a hablar un poco primero de la historia de Solar Engineered Products. Todo inició en 1989, cuando Solar Company adquiere la línea de bombas sumergibles de Robbins-Myers. Oficialmente, la división de ingeniería se constituye en 1991, cuando se vende la primera bomba para manejo de sólidos de la serie 6400-6700. Actualmente es una línea de bombas obsoleta. No solamente las bombas de uso pesado, sino las bombas trituradoras son parte de las bombas de ingeniería, y en el 93 se vendió la primera bomba trituradora. En el año de 1999 se vendió la primera bomba trituradora de la serie 71 y la primera bomba de la serie 61 HD. En el año 2005 se vendió la primera bomba de la serie 69 HD. Esta serie ya es obsoleta. En el año 2006 se vendió la primera bomba de la serie 62 HD, al mismo tiempo que se vendía en bombas trituradoras la primera bomba de cavidad progresiva. En el año 2017, hace 3 años, se lanzó la serie 64 HD para reemplazar y ampliar la serie 6680, que tal vez algunos recuerdan que actualmente es una serie obsoleta. ¿Qué es Solar Engineered Products? Es la división de fabricación bajo pedido. Son bombas y sistemas fabricados conforme especificación. Son bombas en múltiples configuraciones, con diversas opciones para su diseño. Se usan en aplicaciones que requieren un producto de mayor categoría. El representante, nuestro distribuidor, interactúa en esta división directamente con el proyectista, firma de ingeniería y contratistas involucrados. El representante distribuidor proporciona asistencia durante la instalación, puesta en marcha, el arranque del equipo en la obra. Uno de los argumentos más fuertes y la metodología de ventas utilizada en esta división es la conocida como responsabilidad de proveedor único. ¿Qué es este método? Su característica principal de este método es un método de diseño-construcción, de entrega de proyectos en el que una sola entidad proporciona al cliente todos los servicios necesarios para diseñar o construir todo o una parte considerable del proyecto. Esta metodología en inglés se conoce como Single Source Responsibility, SSR, lo van a ver, SSR, como para hacerlo más simple. Y también se conoce como el método de One Stop Shop, el uso de una sola ventanilla para comprar, todo con un solo proveedor. ¿Cuáles son los beneficios de este método SSR? Crea valor al producto, al alcance de entrega, reduce su costo de inversión, su costo de instalación y su costo de operación, reduce el riesgo o riesgos implicados durante el proceso de fabricación, suministro, arranque y operación del producto, reduce los tiempos de entrega al cliente,
se mantiene una calidad consistente en todos los productos y en los servicios, se mejora el servicio al cliente y es un método sencillo, es más fácil para el cliente. Significa que el cliente solo va a requerir un solo número telefónico, una persona de contacto, una factura, en resumen, una relación inmejorable. La responsabilidad del proveedor único, en el caso de Solar Engineered Products, significa suministrar no solamente las bombas, sino el panel de control, los interruptores de control y de bomba, los sistemas de rieles, con todos los accesorios para instalación de la estación de bombeo, el cárcamo de bombeo mismo, las válvulas o el sistema paquete completo. ¿Cuáles son las fortalezas en el mercado? Los controles internos que maneja Solar Engineered Products, no solamente respecto al producto, al diseño, a la ingeniería, sino a la mano de obra, que es una mano de obra de calidad. Plazos de entrega cortos. Solo como un ejemplo, bombas hasta 20 caballos podemos entregar en 2 semanas. Bombas hasta 60 caballos podemos entregar de 2 a 3 semanas. Obviamente depende de la fecha en la que se ingrese, de la capacidad que se tenga en el momento en la planta, de condiciones que pueden salir fuera de nuestro control, pero es un tiempo de entrega promedio. Precios competitivos, ya lo mencioné todo con un solo proveedor. Soporte técnico durante el desarrollo del proyecto, el desarrollo de la ingeniería, hasta el servicio postventa. De hecho, se genera cada vez que se fabrica una bomba un número de serie y se mantiene un archivo por proyecto en la planta. Marca respetada, somos parte en Solar Engineered Products de Solar Company, propiedad familiar por más de 80 años. Y la fabricación de los productos de ingeniería, todos, sin excepción, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Quiero recordar el concepto de seleccionar por aplicación. Ya muchos de ustedes se han familiarizado, pero es algo que siempre vamos a repetir en nuestros webinars, porque aplica para todo tipo de bomba que fabrica Solar Company. Seleccionar por aplicación. Datos de diseño básico son importantes, evidentemente necesarios, como el caudal y la carga dinámica total, el voltaje, el número de fases, pero necesitamos entender la aplicación, para lo cual tenemos que hacernos 3 preguntas. Las recordamos. ¿Qué va a bombearse? ¿Cuál es el origen del agua? ¿Y cuál es el caudal diario? Compartan esta información. Toda la información del proyecto es importante. En el caso de este tipo de bombas, quedan menos dudas. Normalmente se trabaja con proyectistas, con firmas de ingeniería que proporcionan toda la información, pero aún así es importante aclararlo, que quede claro cuál es la aplicación que estamos revisando. Y solamente como un ejemplo y algo que pueden utilizar, es un gráfico que pueden utilizar con sus clientes para explicarles a aquellos que todavía no alcancen a entender por qué las bombas y mucho menos las de ingeniería se seleccionan por potencia de motor, es mostrar esta gráfica. Son 4 curvas de rendimiento de 4 bombas de ingeniería. Son 2 bombas para manejo de sólidos de uso pesado del modelo 6124, que como se pueden dar cuenta en la parte inferior, en términos de caudal, pues son las bombas que producen mayor caudal, pero que pueden variar. No obstante, las bombas son de la misma potencia. Las 5 bombas que están viendo
son bombas de 5 caballos. De hecho, son bombas de la serie 61 HD, que son la F6124 con impulsor de álabes extendidos en naranja, y en la parte inferior la curva F6124 con impulsor Vortex. Entonces, dos bombas para manejo de sólidos de uso pesado fabricadas por Solid Engineered Products de la misma potencia de motor tienen un diferente cumplimiento hidráulico. Y por supuesto, comparando esas bombas contra la serie 71, que son bombas trituradoras, el comportamiento hidráulico va a ser completamente distinto. Y esto es hacer una suposición de que solo debemos de considerar la potencia del motor como criterio de selección de una bomba. Les recuerdo, tomen nota de las preguntas, anoten sus preguntas. Voy a abrir en un momento más los micrófonos para que las puedan hacer de viva voz o las escriban y yo las puedo leer para todos y dar la contestación. Para empezar a hablar de las bombas, tenemos primero que hablar de los tipos de impulsores. Son tres tipos de impulsores que utilizamos en las bombas de uso pesado. Es el Vortex, es el semiabierto, también conocido como álabes extendidos, y es el cerrado. Visualizando el impulsor dentro de la bomba, vamos a ver que el impulsor de álabes extendidos lo vemos en la imagen del lado izquierda. Al centro el impulsor Vortex, un impulsor retraído que está fuera de la trayectoria de los sólidos, y el impulsor cerrado. Vamos a revisar las características de los tres tipos de bomba para que quede claro cuáles son las características y los beneficios. Las bombas para manejo de sólidos con impulsor de álabes extendidos son para caudales altos. Manejan carga de forma moderada. No son de carga alta, pero sí pueden alcanzar y tener cobertura en la mayoría de las aplicaciones de aguas negras, en términos de carga. Buena eficiencia hidráulica cerca del BEP. Recuerden, BEP, Best Efficiency Point, es el punto que declara todo fabricante en su curva hidráulica respecto al área de mejor rendimiento. Entonces, si miramos las curvas, a lo largo de las curvas hay diferentes eficiencias dependiendo del punto de trabajo donde ustedes pongan a funcionar esa bomba. Concentración de sólidos. Si decimos que son bombas para manejo de sólidos, tenemos que empezar a declarar y a informar respecto a características de manejo de sólidos, como es la concentración, diferente al tamaño. Vamos a hablar de dos términos de sólidos. Uno, concentración, que en este caso sería hasta el 3%. Las aplicaciones típicas están por debajo del 3% y estas bombas pueden llegar hasta ese porcentaje. Las bombas son de funcionamiento continuo, por eso les decimos que son de uso pesado. A diferencia de las bombas eyectoras, de las bombas de uso comercial o de las bombas trituradoras, estas bombas sí están diseñadas para operar continuamente. Durante el día pueden arrancar ininterrumpidamente varias veces por hora durante las 24 horas. Y si es necesario, las pueden hacer funcionar por ciclos de bombeo muy largos. Eso significa funcionamiento continuo. Disponibles de 1 a 20 caballos. Paso de sólidos, la otra característica. Vamos a declarar tamaño de sólido que puede pasar sin atascarse por dentro del impulsor, y este va a ser de 2,5 a 3 pulgadas.
Recuerden, el estándar de industria es 2, pues en el caso de bombas de uso pesado, el mínimo es 2,5. Ese es un criterio de diseño de Soler. Para nosotros, más importante que la eficiencia hidráulica es que la bomba no se atasque. El mercado la conoce incorrectamente como inatascable. Solamente para que se familiaricen aquellos que no están tan adentrados en el tema de las bombas de ingeniería, muchos fabricantes les dicen inatascables. Es incorrecto. Recuerden, todas las bombas se atascan. Y es la bomba más comúnmente usada en aplicaciones de aguas negras. Vamos a ver ahora la bomba con impulsor cerrado. Está diseñada para caudales altos, para cargas altas, muy buena eficiencia hidráulica cerca del punto de mejor eficiencia. Igualmente manejan concentraciones hasta el 3%. Funcionamiento continuo. Estas bombas ya las fabricamos de mayor tamaño. Mínimo 25 caballos hasta un máximo de 60 caballos. Paso de sólidos de 3/1/8 a 4 pulgadas. Ya nuestro paso de sólidos es mucho más generoso. Misma terminología, le llaman incorrectamente inatascable. Pasemos ahora a la bomba con impulsor Vortex. Para caudales moderados. Cuando hablo moderado, razonable, lo tengo que referir a las capacidades declaradas en nuestras curvas de rendimiento que vamos a ver más adelante. Pero significa, si lo comparamos, el impulsor Vortex contra impulsor cerrado o alas extendidos, es que en términos de caudal maneja menos caudal que las anteriores. Lo mismo en términos de carga. Menor eficiencia hidráulica, de nuevo comparado contra los dos anteriores, pero en términos de concentración de sólidos puede manejar hasta un 5%. Significa 2% más en términos de concentración de sólidos que las dos anteriores. Para funcionamiento continuo, tenemos limitación, solamente va de 1 hasta 15 caballos de potencia. Paso de sólidos de 2,5 a 3 pulgadas. Es importante mencionarlo por el diseño. Este impulsor está expuesto a menor carga radial, lo que significa que eso va a repercutir del lado de la bomba en menor mantenimiento, porque al mantener menor carga radial hay menor estrés sobre el eje de la bomba, que prolonga vida útil mecánico. Y desde el punto de vista del impulsor, por la geometría del mismo, hay menor mantenimiento porque el desgaste es menor debido a la menor cantidad de partículas impactando sobre los álabes del impulsor. Sin duda, la mejor para aplicaciones con alta concentración de sólidos. Es más difícil de atascar por su diseño. El impulsor está retraído, no está en la trayectoria de los sólidos como lo mencioné. Y la capacidad de esta bomba Vortex es reconocida por Soler por más de 50 años. Antes de que existiera la línea de ingeniería, Soler ya fabricaba bombas con impulsores Vortex. Muy bien, antes de continuar con aplicaciones, voy a
detenerme en este momento y voy a abrir los micrófonos y revisar si hay preguntas. Recuerden, ustedes tienen ahora el micrófono abierto, lo tienen cerrado. Si quieren hablar, abran su micrófono y de preferencia al final de que hagan la pregunta, ciérrenlo para que no se escuche tanto ruido para los demás participantes. El micrófono está abierto para ustedes. Voy a ver si alguien tiene en particular la mano levantada. Armando Fernández tiene una pregunta. Armando, buenos días. Bueno, mandó saludos, saludos. Aquí hay una pregunta de Armando. Dice, pregunta, ¿el tipo de impulsor está relacionado con la capacidad de caudal y carga? Sí. Según la gráfica que nos mostraste, las bombas con motor de 5 caballos. Es correcto. Recuerden, el tipo de impulsor determina la capacidad hidráulica en términos de caudal y de carga. Gracias por tu pregunta. Gracias a ti, Armando. Gusto en saludarte. César Marrufo tiene algún comentario aquí, ¿no? Aquí está. Saludos, Gilbert Arias. Saludos. Buenas tardes. Saludos, Víctor Ulises. Gusto en saludarte. Jesús comenta que se oye, pero no se ve. Bueno, yo les pregunto ahora, ¿se escucha y se ve? Manuel, yo lo veo Sí, bien. se escucha y se ve. Se escucha y se ve. Perdón, ¿alguien hizo una pregunta también? Manuel, es Tino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tino. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Mira, una pregunta, porque cuando iniciaste la presentación te referiste a tres cosas. ¿Qué se va a bombear? Origen del agua y caudal diario. Esas tres cosas, ¿no? ¿Cómo podemos, existe a lo mejor algún recurso o alguna manera de poder, con estas tres preguntas, estas tres cosas necesarias, básicas, relacionarla con el tipo de impulsor? No. No, ok, ok. Bueno, sí te da información, es importante. O sea, todas esas preguntas, si tú las sumas, te van a dar información del tipo de sólido al que la bomba se va a estar enfrentando, la concentración de sólidos a los que la bomba se va a estar enfrentando. Entonces, sí, esa información te va a dar un referente muy importante para que tú decidas ir entre un impulsor de alas extendidos o un impulsor Vortex. Porque de esa información va a depender la concentración de sólidos y la frecuencia y el tipo de sólidos que vamos a estar encontrando en nuestra agua residual, en el líquido que vamos a bombear. Entonces, sí es parte muy importante justamente para determinar el diseño. Por eso tenemos tres diseños, porque los diseños son diferentes y tienen diferentes características y capacidades. Gracias por tu pregunta, Tino. Voy a revisar aquí, Ramiro comenta que sí se está escuchando, pero no se ve el video. Ok, posiblemente esté la transmisión de datos un poco lenta. Estoy tratando de hacer el cambio de pantalla pausado para que justamente dé tiempo de que se cargue la imagen. Pregunta de Horacio Aguilar. Gracias por tu pregunta, Horacio. Pregunta, ¿solo se fabrica 1700 y 3500 RPMs o se puede a velocidades más bajas? Ok, es muy buena pregunta. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Efectivamente, solo fabricamos 4 y 2 polos. No fabricamos bombas de velocidades más bajas. No fabricamos de 6 polos en adelante. Pregunta Tere Gerandi. Gracias, Tere, por tu pregunta. ¿Es posible que tengamos acceso a copias de la presentación por email? Es posible. En principio van a tener acceso al video en nuestra página de GoToWebinar. Ahí va a estar el video, pero si necesitan la presentación en PowerPoint, por favor hagan la solicitud vía correo electrónico. Al final van a aparecer los emails de contacto. PDF
Sí, puede ser PDF o puede ser mismo el PPT. Podemos hacerlo. La información es para ustedes, no es exclusiva de la fábrica, es para que ustedes, nuestros distribuidores, proyectistas, clientes, tengan acceso a esa información, la analicen, la estudien, la revisen. Ustedes la necesitan para hacer presentaciones con sus clientes y definitivamente es importante que se las enviemos. Víctor Ulises, gracias, dice, se escucha y se ve bien. Gracias, Luis, igual. Bueno, hasta aquí creo que no hay preguntas. Voy a cerrar los micrófonos para seguir con las aplicaciones. Gracias. Aplicaciones de bombas de uso pesado. Vamos a hacer primero esta segmentación en 6 tipos. Los primeros 4, de hecho, aparecen como estándares dentro de la literatura de Solar Engineered Products, donde decimos que van a edificios comerciales, aguas pluviales, municipal y ambientes peligrosos. Si ustedes entran a la página de ingeniería, van a encontrar en aplicaciones estas 4 divisiones principales. Sin embargo, sabemos que también se utilizan en la industria y en plantas de tratamiento que pueden ir prácticamente en cualquier sector. Entonces, en total, digamos que de manera general, son 6 sectores. Ahora, si lo dividimos, vamos por sector en aplicaciones comerciales, solo como referencia, no es limitativo, plazas comerciales, hoteles, fraccionamientos, instituciones privadas, colegios y universidades, estaciones de servicio, edificios comerciales en general. Es solamente de lo que podemos enumerar, que es lo más común y en lo que tenemos experiencia. Si tienen alguna otra aplicación comercial, compartan la información. Recuerden las 3 preguntas, más toda la información complementaria que puedan tener del proyecto, nos sirve para determinar aplicaciones. En el caso de aplicaciones municipales, proyectos de gobierno en general, escuelas y universidades oficiales, municipios urbanos, todo lo que vaya en bombeo tanto de colección y tratamiento en áreas metropolitanas. Municipios urbanos, los pueblos. Agencias de energía, sea de petróleo, sea de electricidad, de energía nuclear. Y muy importante, estos proyectos, en general todos los de ingeniería, pero en particular los municipales, los de gobierno, típicamente toman más tiempo. Desde el inicio del proyecto hasta la asignación y ejecución. Usualmente pasan por un proceso de licitación y requieren el desarrollo de una especificación. Entonces, es un trabajo muy diferente al que se hace con bombas estándares, bombas de distribución. Son diferentes perfiles de empresa, se requieren diferentes habilidades, se requieren diferentes contactos y experiencia en el manejo de proyectos. Ahora, hay otro tipo de aplicaciones que pueden ser por requerimiento específico. Independientemente del sector, solamente pensando, ¿es una aplicación de alta concentración de sólidos? ¿O hay partículas abrasivas y fibras presentes en el agua? ¿O es una aplicación de carga alta, al mismo tiempo caudal alto? ¿O posiblemente tienes temperatura? Sobre todo esto en la parte industrial. Nos reportan mezclas del agua negra con posiblemente algún agua que viene de alguna torre de enfriamiento o de algún proceso con temperatura, o requieren instalar la bomba en un cárcamo seco. Esto lo veo mucho en plantas de tratamiento, la llamada bomba de recirculación de lodos. Por diseño, los proyectistas, los especialistas en tratamiento, ponen la bomba de recirculación de lodos en cárcamo seco.
o requiere el proyecto una bomba que funcione con variador de frecuencia, uso de motor con BFD. Si es cualquiera de estas 6 aplicaciones, solo como para dar un ejemplo, de nuevo es una aplicación para una bomba para manejo de sólidos de uso pesado. Vamos a ir a los aspectos de diseño destacados. En general, todas las bombas de uso pesado tienen un balance concéntrico de la carcasa de la bomba e impulsor con fuerzas de carga equilibradas. Los motores no se sobrecargan, suficiente potencia a lo largo de los requerimientos, demandas de cualquier punto de trabajo sobre la curva hidráulica, capacidad de funcionamiento continuo, diseño estándar de funcionamiento en frío. Todos los motores van a estar rellenos de aceite eléctrico y al menos 2 de las 3 series con motores aletados. Finalmente, auditorías conforme la SWAPA. Los invito, visiten el sitio web de esta Asociación de Fabricantes de Bombas Sumergibles para Aguas Negras. Cumple con el protocolo del Instituto de Hidráulica. Esas auditorías se realizan en el 100% de las bombas de uso pesado. Vamos a hacer ahora un ejercicio, es un resumen de características que les puede ser muy útil para ya entrar de lleno a familiarizarse con los diferentes modelos y series que fabrica Solar Engineered Products. Todas son bombas para manejo de sólidos de uso pesado, pero tenemos 3 series, que es la serie 61 HD, la serie 62 HD y la serie 64 HD. Solamente para que se familiaricen con los modelos, son 4 dígitos por modelo. Los de la 61 empiezan con 61 y así subsecuentemente. De la serie 61 HD es el 6120 al 6125, de la 62 HD del 6220 al 6224 y de la 64 HD 6425 a 6428. Hay una excepción en la serie 61 HD para modelos que funcionan a 3450 RPM, son modelos de alta carga, que su nomenclatura es distinta, va del 6111 al 6113. Para hacer una segmentación por potencia de motor, los más pequeños, las bombas más pequeñas en cuanto a potencia de motor es la 61 HD, que llega hasta 10 caballos, la 62 HD, que empieza en 5 caballos de potencia y termina en 20 caballos de potencia, la serie 64 HD, que empieza en 25 caballos de potencia y termina en 60 caballos de potencia. Hasta ahí llega la capacidad en este momento. Solamente como para dar 3 características importantes que tienen todas estas bombas. Funcionamiento en frío, todas sí o sí doble sello mecánico, no hay otra opción. Y todas tienen múltiples configuraciones y opciones disponibles por modelo. En términos de capacidad de sólidos, lo mencioné, pero aquí lo resumo para hacerlo más visible. Las bombas 61 HD de 2,5 a 3, las bombas de la serie 62 son bombas de 3 caballos, de 3 pulgadas paso de sólidos, y la serie 64 HD empieza en 3/8 a 4 pulgadas. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay una relación entre el tamaño de la bomba, la potencia del motor y el paso de sólidos. También es importante aclarar que no todas están disponibles con todos los impulsores. Justamente cada bomba está configurada con una carcasa de bomba y una geometría de impulsor. Entonces, de la serie 61 HD a la serie 62 HD, el estándar va a ser a la vez extendidos y tendremos la alternativa del impulsor Vortex. Y en el caso de la serie 64 HD, todos los impulsores son cerrados.
En el caso del cerrado y de alaves extendidos son impulsores de 2 alaves. En cuanto a las protecciones de las bombas, todas tienen la opción de sensor térmico, 2 sensores embebidos en las bobinas del motor y de un sistema de detección de humedad triple. Solamente que en la serie 61 HD es opcional, no viene como estándar, cuando en la serie 62 HD y 64 HD, que son bombas de mayor envergadura, es estándar. De nuevo, es sí o sí. No vamos a preguntar si necesitan o no necesitan el sensor térmico. Ya es una inversión importante en la bomba. Es una inversión que están haciendo en ese equipo, por lo tanto, tiene que estar fabricado, tiene que venir de fábrica con protecciones térmicas y de humedad. Y finalmente mencionar que las 3 series están disponibles en la versión para ambientes peligrosos. Recuerden, para identificarlas de manera sencilla, va una X por delante de cada serie, que significaría X61HD a X64HD. Todos los modelos en todas las potencias de motor. Funcionamiento en frío, esta gráfica la han visto varias veces, es solamente recordar que tenemos una ventaja de tener motores aletados respecto a los motores sin aletas. Y la parte que mencioné de las auditorías de bombas seriadas. Cada bomba de uso pesado lleva un número de serie. Y cada bomba yo la voy a meter a mi cárcamo de prueba. Por ejemplo, en este caso es una bomba 6222 de 10 caballos. Y lo que hago es correr, obviamente a través de instrumentos calibrados, de caudalímetros y de válvulas automáticas que me generan presión en el sistema. Yo hago la proyección, hago la simulación de diferentes puntos de trabajo de esa bomba y hago las lecturas, que son las columnas que están del lado izquierdo. El caudal, tomo la medida en mi laboratorio, en mi cárcamo de prueba, de caudal y de carga, presión. Evidentemente tomo medidas eléctricas, de amperaje, estoy monitoreando el voltaje que estoy alimentando a la bomba, y de esa manera puedo hacer el ploteo de esos puntos, que ya lo ven del lado derecho, para poder generar la curva de rendimiento. Esa curva de rendimiento tiene que cumplir contra el rendimiento de la curva publicada por Soler, de la curva oficial. Todo este protocolo se corre de nuevo conforme el capítulo 11.6 del Instituto de Hidráulica, cuyo brazo derecho es la SWAPA. Vamos a entrar a ver las características estándar. Vamos a hacerlo de manera muy didáctica. Tengo del lado derecho un corte de bomba de la serie 62, solamente como referente. Y vamos a ir identificando cada una de las características en la bomba. Vamos a empezar porque todas las carcasas de las bombas, las tapas de las bombas y la mayoría de las carcasas de motor están fabricadas en hierro fundido ASTM A48, es la especificación, clase 30, con resistencia a la tracción de 30.000 libras por pulgada cuadrada. Recubrimiento epóxico pulverizado, horneado anticorrosivo. Es estándar prácticamente en todas las bombas sumergibles de Soler. Es estándar en las bombas de la línea de ingeniería y consecuentemente de uso pesado.
Motor con aletas de enfriamiento en la mayoría de las carcasas de motor, específicamente 61 HD y 62 HD es estándar. Motor lleno de aceite dieléctrico para funcionamiento en frío. Y doble sello mecánico, carbón cerámica. Es el estándar. Son sellos en tándem y son sellos independientes. Cámara de conexiones independiente con protección para el motor por entrada de agua por el lado del cable. Aislamiento de todos los motores, estator y cable conforme clase F, diseño de motor NEMA B. Todas tienen que tener patas para montaje. Todas tienen que tener asa de elevación. Los ejes de motor, todos son AISI 416. Dependiendo del tamaño de la bomba, es el diámetro del eje, pero el material 416. Prácticamente el estándar de los impulsores, y eso hace diferente estas bombas a bombas de uso comercial, es que estas se fabrican en hierro dúctil. El hierro dúctil es un material mucho más duro que el hierro fundido. Solo como una referencia, es el doble de duro. ¿Ok? Si recuerdan, la carcasa que está fabricada en hierro fundido es clase 30, el hierro dúctil es clase 60. Y eso es estándar. Hay excepciones, serie 61 HD de alta carga 3450 RPM es bronce. Rodamientos robustos, lubricados en aceite de acero al alto cromo. Tornillería, todos los tornillos, que casi son siempre, dependiendo de la bomba, del mismo tamaño para homologar y que sea fácil el desarmado de la bomba. Y la placa de identificación de acero inoxidable. Ahora, vamos a características por serie. Significa que depende de la serie que vamos a tener esta característica de estándar o como opción. Sistema de detección triple, ya lo mencionamos, es para proteger por la entrada del lado del cable, pero también por la parte inferior, que es lo que es muy común por falla de sello mecánico inferior. Vamos en la siguiente imagen a hablar ya muy específico del sistema de detección, pero sí lo quería mencionar en este punto. Motor, lo preguntaron, lo confirmo, solamente fabricamos 4 polos, 1750 RPM o 2 polos, 3450. Existen en el mercado bombas de uso pesado, recuerden, 6, 8 y he visto hasta más polos, ya son bombas que giran demasiado lento. Nosotros por el momento solo fabricamos 2 y 4, que es lo más estándar en el mercado. Las descargas, si hay que empezar a diferenciar, en estas bombas prácticamente todas son de descarga horizontal, pueden ser 3, 4 o 6 pulgadas. Y tenemos una opción de descarga vertical de 3 pulgadas NPT, pero solamente en la serie 61 HD. Y lo mencioné, en el caso de la serie 61 y 62 HD, el motor es aletado de hierro fundido, clase 30. En el caso de la serie 64 HD, es una bomba diferente a todas las bombas Solar. Es una bomba con carcasa lisa de acero inoxidable 304, exclusivamente en la serie 64 HD. Pero cumple con carcasa de bomba y tapa de conexiones con hierro fundido clase 30.
Vamos a entrar al detalle del sistema de detección de humedad. Es muy parecido a lo que hemos visto en bombas trituradoras. Es un sistema de detección triple. Es estándar en todas las bombas 61, 62 a 64 HD. En la 61 HD es disponible. Se requiere de un panel de control muy importante. Puedo fabricar la bomba. Puedo tener los térmicos embebidos dentro de las bobinas del motor y puedo tener las sondas y las terminales integradas de fábrica dentro de la bomba, pero si yo no tengo un panel de control que esté preparado con un relevador de humedad, no voy a poder amplificar la señal del sensor. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en la parte superior de la bomba tengo la tapa de conexiones y tengo los cables primero de alimentación de energía, es normalmente el cable más grueso, y el cable más delgado es el cable de protecciones. Si ustedes siguen este cable de protecciones, se van a dar cuenta que va a llegar a diferentes terminales en la cámara seca de conexiones y después va a seguir por dentro del motor, llegando al alojamiento del motor en la parte inferior donde va a tener otra terminal y después de ahí va a pasar a una cámara seca, perdón, a la cámara de sellado, que es una cámara que está llena de aceite, donde hay una resistencia que también mide humedad. Vamos a verlo a detalle. Entonces, en la parte superior, terminales. Si se recuerdan, en la vista que teníamos anterior de la bomba en corte real, se veían unas terminales de color naranja que llevan los cables que vienen de ahí salen los cables hacia al cable de protección que se conecta al panel de control. Pero esto viene entonces con otra terminal en la carcasa del motor y en la cámara de sellos una tercer elemento, que en este caso es una resistencia de 330.000 ohms, que lo que nos permite es estar monitoreando entrada de agua en caso de que el sello mecánico inferior, que está en esta parte, falle. Si el sello inferior falla, va a permitir el paso del agua a la cámara de sellos, donde voy a tener esta sonda que ven del lado derecho, esta resistencia, que por diferencial me va a estar alertando a través de este cable hasta el panel de control para decirnos en el panel de control y alertar el panel de control para decirnos hay un problema de entrada de agua en tu sello inferior. Recuerden, en ese momento no se para la bomba, eso no es un sistema de corte como es el corte térmico. En el caso de los térmicos es diferente. Los térmicos que están dentro del motor, dentro de las bobinas, lo que sí pueden hacer es mandar una señal que llega al panel de control y son señales de corte, son señales de paro de motor. Sistema de detección de humedad no para el motor sigue funcionando, lo único es que me alerta. Es preventivo, ya diría yo correctivo, pero no inmediato. ¿Por qué no inmediato? Porque tenemos un segundo sello mecánico. Entonces, puede estar fugando, puede estar dañado el sello inferior, roto, pero tengo un segundo sello mecánico. Obviamente, dependiendo de la naturaleza de la falla del sello inferior, va a ser el tiempo de la falla del segundo sello inferior, pero normalmente si es por desgaste, nos va a permitir no horas, nos va a permitir días, posiblemente semanas para poder programar el reemplazo del sello inferior.
Y esa bomba, lo más importante, no va a dejar de bombear. ¿Ok? Lo último que queremos es que la bomba quede inhabilitada. Opciones de diseños en nuestras bombas de uso pesado. Muchas de ellas tienen la opción de impulsor de bronce. Tienen la opción de impulsor Vortex de hierro dúctil. Y tienen la opción de recorte de impulsor. Tienen la opción de carga alta en el caso de la serie 61 HD y de carga alta en la serie 62 HD y 64 HD con el mismo tipo de motor de 4 polos. Tenemos la opción de longitud de cable adicional, lo hemos platicado varias veces y más en este tipo de bombas. Eviten empalmes. Vayan directo con cable desde la bomba que está sumergida en agua hasta el panel de control. Materiales de caras de sellos mecánicos. Recuerden, estándar carbón cerámica, pero tenemos diferentes materiales. Carburo de silicio, ¿les interesa? Con carbón, o carburo de silicio con carburo de silicio, o carburo de tuxteno con carburo de tuxteno. Pregunten, tenemos opciones. Nuestra recomendación, si necesitan caras duras, carburo de silicio es la mejor opción. Sin embargo, si por especificación alguien hizo el trabajo antes que ustedes y el proyectista indica en la especificación que tiene que ser carburo de tuxteno, pregunten porque muy posiblemente tenemos una solución para ustedes. Doble recubrimiento epóxico. Ya es estándar, pero quieren una capa adicional de recubrimiento epóxico para que ese recubrimiento tenga mayor vida útil y proteja el hierro fundido, pueden solicitarlo. Tienen aplicaciones de alta temperatura. Hasta 79 grados centígrados tenemos la solución. Disponible en la mayoría de los modelos, pero no en todas. Tienen un requerimiento de variador de frecuencia o de instalar la bomba en seco. De nuevo, pregunten, tenemos en muchos de los modelos esta opción disponible, no en todos. Si en todos, la versión para ambientes peligrosos ya lo mencionamos. Solamente haciendo una pausa para revisar la operación con variadores de frecuencia. Recuerden, variador de frecuencia como arrancador y haciendo funcionar el motor a diferente velocidad, a diferente frecuencia, podemos desacelerar el motor con este variador y vamos a desarrollar a menor velocidad una curva hidráulica distinta. ¿Ok? La curva estándar es la curva a 60 Hz, que es la que estoy marcando en este momento, que es la mayor, la más alta, la de mayor capacidad. Pero si por cualquier motivo su instalación requiere funcionar a menores revoluciones, es posible y se van a ir creando curvas de menor capacidad que van a ir cerrando, que van a ir disminuyendo tanto en caudal como en carga. Y esto es importante entenderlo. Son curvas simétricas en cuanto a la proporción de disminución de caudal y carga. Entonces, si se dan cuenta, no puedo reducir solamente el caudal y mantener la carga. La curva se va acostando, por decirlo de una manera, y va reduciendo la capacidad de la bomba. Esto puede ser una necesidad en proyectos donde consideren diferentes
necesidades de caudal durante temporada, durante el día puede ser, o en proyecciones a futuro por crecimiento de población, o puede ser una necesidad de alimentación controlada a un punto de descarga que puede ser una planta de tratamiento donde queremos tener un control mucho más preciso del caudal porque está funcionando como una bomba de proceso. Muy importante, recuerden, no podemos manejar variadores de frecuencia sin tener claridad del sistema. Requerimos tanto la carga estática como las pérdidas por fricción. Lo que normalmente va a hacer el variador de frecuencia es disminuir estas pérdidas de fricción y en un momento dado, respecto a estas pérdidas de fricción, conseguir puntos de trabajo que demanden menor potencia. Pero la limitante de uso del variador no es fijo, no es 40 Hz, no es 30 Hz o debajo de 30 Hz. Sí se requiere, como mínimo se recomiendan 30 Hz, pero puede ser arriba de 30 Hz y eso va a depender de dónde esté la carga estática. ¿Ok? Para no tener un problema de sobrecalentamiento del motor. Si esta carga estática está en 30 pies, por ejemplo, en este punto, aquí corta, significa que yo no voy a poder bajar o no voy a recomendar bajar las frecuencias por debajo de 45 Hz. Ok, ya estamos en la parte, casi en la parte final. Voy a hacer una pausa para revisar preguntas antes de continuar con características específicas del producto. Voy a abrir de nuevo micrófonos a todos y voy a empezar a leer preguntas que tengan. Ok. Preguntas. Pregunta Armando Fernández. Gracias Armando por tu pregunta. ¿Qué pasa si el agua entra a la cámara de conexiones? ¿Existe algún riesgo de tener un corto o falla? Ok, sí, pues deliberadamente el concepto es tener un corto porque esas terminales van a funcionar como puentes entre ellas para que en caso de que el agua entre por el lado del cable, se empiece a acumular el agua en la pared, o por decirlo así, que sería el piso de la cámara de conexiones, empiece a subir el nivel y al momento de que haga contacto entre dos terminales, haga un arco, se va a crear un cortocircuito. En ese momento vamos a perder el bombeo, pero vamos a proteger el motor. Entonces, recuerden, lo más valioso de su bomba es el motor eléctrico. Ustedes pueden reparar la bomba mecánicamente. Reparar la bomba eléctricamente lo pueden hacer, pero no va a ser la misma bomba. ¿Ok? La parte eléctrica es la parte más delicada. Nosotros no queremos tocar el motor. Si el motor no falla, no hay que hacerle nada al motor. ¿Ok? Las reparaciones que se hacen son por desgaste. Son sellos mecánicos, son rodamientos. Podemos cambiar aceite, está bien. Si encuentras que el aceite está sucio o está muy quemado, estuvo expuesta a la bomba sobre calentamientos y se está mineralizando, ok, cámbialo. Si tu aceite está de buena calidad, no necesitas cambiar aceite. Ok, mantén tu aceite, no metas mano al motor. Pero estas terminales, entonces, lo que van a hacer, van a funcionar como un fusible, entre comillas. ¿Ok?
vas a perder las terminales, se te van a quemar. Tienes un corto dentro de tu bomba, pero es un corto menor, aislado, controlado, ¿ok? Está diseñado para que haga corto en caso de que entre agua, como protección de mi motor, porque yo no quiero el corto dentro del motor. Espero haberla contestado. Siguiente pregunta, Gilbert dice, ¿por qué leo en la presentación las terminados 10 HPs, pero en el software de selección indica 10 BHPs? Ok, buena pregunta, Gilbert. Ok, HPs es la forma comercial, es la forma estándar en la que definimos el tamaño del motor. ¿Ok? La B significa brake horsepower, que es la potencia real del motor, es la potencia de fabricación del motor. Entonces, es un formalismo que algunos fabricantes tenemos para declarar que se refiere a la potencia de frenado del motor, es decir, que tú tienes potencia suficiente en ese motor hasta 10 caballos, que es lo que te demanda tu curva de rendimiento. Y puedes tener más. Ahí entra el margen, el factor de servicio del motor. Pero puede ser el caso que un fabricante, ¿ok?, utilice los 10 caballos de un motor, pero tener necesidad de su curva de mayor de 10. ¿Ok? Lo voy a explicar de nuevo. Esta parte no es sencilla y puede crear confusión. Brake horsepower, ¿ok?, significa que yo tengo un tamaño de motor que cumple con la demanda de la curva hidráulica por completo, al 100% de la curva. ¿Ok? Que es diferente que yo solamente declare 10 caballos de potencia, pero que esos 10 caballos de potencia no sean suficientes para cubrir las necesidades de una curva hidráulica. ¿Ok? Entonces, si el fabricante dice BHPs, es estrictamente corriente, es muy correcto porque está declarando que su motor tiene potencia suficiente para cubrir la curva hidráulica. ¿Ok? Así que sí hay que poner atención. No es fácil detectarlo. No es fácil cómo saber que un fabricante no tiene la potencia suficiente. Habría que hacer cálculos. ¿Ok? Se pueden hacer si tienen alguna duda de algún motor de la competencia, de algún modelo de la competencia que quieren que analicemos, lo podemos hacer. Espero haber contestado. Gracias, Gilbert, por tu pregunta. No veo más pendientes escritas. Si alguien tiene alguna pregunta de viva voz que quiera hacer, por favor, abra su micrófono y ciérrelo al terminarla. Buenas tardes, Manuel. Te Buenas saludo, tardes. Juan. Gracias, Sí, Juan. Manuel, ¿cómo está? Una consulta. Tengo dudas del sello mecánico, ¿no? En este caso, las bombas pesadas tienen doble sello mecánico. Me gustaría que me explique un poco, ¿no? Cómo trabajan, ¿no? Si supone el sello mecánico, trabajan con la humedad, ¿no? Si en caso cuando trabaja en seco, se queman. Como son doble, un faro con un concepto. Y gracias. Gracias, Juan. Bueno, el sello mecánico es un cierre. Toda bomba hidráulica debe de tener un cierre que aísle la parte húmeda con la parte eléctrica. Ese es el principio. Ok, este cierre puede ser un sello mecánico, puede ser un retén, puede ser una junta, un estopero. Hay diferentes tipos dependiendo de las bombas. En el caso de las bombas sumergibles, el estándar de la industria y lo más confiable es utilizar sellos mecánicos. Sellos mecánicos constan de dos caras, ¿ok? Normalmente una cara rotativa, una cara dinámica, que lo que hace es un cierre hermético, ¿ok? Y están funcionando de manera conjunta con un resorte que es típicamente de acero inoxidable, que permite hacer la compresión del sello mecánico y aislar el lado húmedo, el lado de líquido con el lado del motor. Eso es un concepto simple, pero sí mencionar
que cuando decimos doble sello mecánico significa que entonces tengo esa protección multiplicada por 2. ¿Ok? Yo meto dentro de la bomba un adaptador, separo, hago un espacio mayor entre la carcasa de la bomba, entre la parte húmeda, que sería el pump end, en la parte húmeda, con la parte eléctrica, meto un adaptador que me permite crear espacio suficiente para sobre la misma flecha, porque el sello mecánico está rodeando la flecha, el eje del motor, ¿ok? Al mismo tiempo permitiendo que gire, pero creando ese cierre hermético, puedo tener un segundo sello de protección adicional. Porque el sello mecánico es una parte dinámica, es una parte de desgaste. Va a ceder a lo largo del tiempo, se va a dañar y va a permitir fugas. ¿Por qué? Porque tu bomba es una máquina, tu máquina está en movimiento y está creando vibración, casi indetectable, ¿ok? Obviamente depende de la condición de instalación y del diseño de la bomba. Por eso decimos, nuestras bombas son concéntricas para tratar de mantener un balance de cargas, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre el eje del motor. Pero entonces, en ese eje del motor tengo el sello mecánico, que yo le voy a llamar en primera instancia inferior, que es el sello que está en contacto con el líquido, ¿ok? Con la parte húmeda de la bomba. Y tengo un segundo sello mecánico de protección que en caso de que el inferior falle, ¿ok? Voy a tener un segundo sello. Y ahí es donde juega un papel muy importante esa pequeña resistencia que es parte de mi sistema de detección de humedad, porque cuando empieza a filtrar el líquido a mi cámara de sellos que está entre los dos sellos, el inferior y el superior, en ese momento yo recibo la señal y alerto a mi panel de control de que está entrando humedad por el sello inferior. Pero todavía tengo cierre hermético del segundo sello mecánico, que es el mismo sello que el inferior, es independiente, es decir, no está interactuando el uno con el otro, porque hay fabricantes que meten un doble sello mecánico, pero son dependientes, no son independientes, porque están trabajando sobre el mismo resorte. Nosotros no, metemos un sello independiente con su propio resorte de acero inoxidable y sus gomas, y tiene unos elastómeros también, que son de Buna, y el mismo es el inferior que el superior. Lo único que puede cambiar, obviamente, es los materiales. Por ejemplo, alguien que quiera hacer una mejora en el sello inferior porque es el que está expuesto al líquido que puede venir sucio con partículas abrasivas o con temperatura. Ahí es donde entra tu criterio de qué tipo de cara quieres utilizar. Y tal vez quieres una cara más dura que carbón o que cerámica, y ahí metes un sello más duro que es carburo de silicio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya es importante tener toda la información respecto a las características del líquido, al tipo de líquido, ¿ok? Para determinar qué caras quiero manejar en mi sello, ¿ok? Pero lo importante es que tú con el doble sello mecánico tienes un seguro para tu bomba, ¿ok? Es un seguro que te va a avisar, ya chocaste, tuviste un accidente, tu carro todavía funciona, pero tienes que ir al mecánico, ¿ok? Espero haberlo explicado bien, Juan. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, no. Bueno, sigamos adelante. Mencioné al principio en las guías del seminario que duraba 90 minutos, así que vamos bien con el tiempo, pero tenemos que seguir. Bueno, hay algunas otras preguntas. Luis Montoya, gracias por tu pregunta. Dice, tiempo, vida útil de un sello mecánico estándar bajo condiciones normales. Ok, serían 10,000 horas, es lo que recomendamos. Obviamente quieres cambiarlo antes de 10,000 horas. Lo mismo para rodamientos, digamos, es un estándar, 10,000 horas de funcionamiento. Si quieren saber cuántas horas, porque se pueden preguntar, bueno, Manuel, ¿y cómo voy a saber cuándo se cumplen las 10,000 horas? Bueno, si necesitan saber, porque quieren ser muy precisos en su programación, porque no se quieren basar en cuanto al tiempo, sino al tiempo de funcionamiento, no al tiempo de instalación,
lo que pueden poner es un horómetro, un contador de horas en su panel de control. Háganlo. Eso, de hecho, lo pedimos. Es un requerimiento en aplicaciones municipales justamente para poder aplicar la garantía prorrateada en aplicaciones municipales. Muy importante, es una garantía especial que tenemos para instalaciones municipales. Está detallada donde vamos a ir prorrateando la garantía en sus diferentes componentes y requerimos tener el contador de horas. Espero haberla aclarado. Si alguien no tiene ninguna otra pregunta, procedo a cerrar micrófonos. Ok, continuamos. Características de la serie 61 HD. En estas bombas es un resumen de todas las características, pero ya estoy agregando qué opción tenemos. Tenemos, por ejemplo, en la serie 61 HD la opción de alta carga, donde llegamos de 5 a 10 caballos. Muy importante, en el caso de 1750 revoluciones solo llegamos a 7,5 caballos, pero por eso decimos de 1 a 10, porque entre las dos llegamos a 10. Tenemos la opción de alta temperatura, pero limitada, solamente hasta 3 caballos. Uso de variador de frecuencia solo hasta 5 caballos. Instalación cárcamo seco solo hasta 3 caballos. Y de nuevo, es opcional, ¿ok? Tienen que decirnos, requiero que sea para alta temperatura para poder calcular el precio, es un precio especial. Todo lo que sea alta temperatura, variador de frecuencia, cárcamo seco y materiales especiales de sellos, no los estándares, como un carburo de silicio, que para mí es estándar. Eso sí encuentras en la lista de precios. Lo que no vas a encontrar es un carburo de tungsteno, no vas a encontrar un cárcamo seco, no vas a encontrar una alta temperatura. Pero pregunten, ¿ok? Y cotizamos. Tenemos también finalmente como opcional empaques y elastómeros de Vitón. Muy importante, solo como un ejemplo, en sellos mecánicos, el tema puede ser temperatura y el Buna N es más susceptible a temperatura que el Vitón y voy a querer tener elastómeros de Vitón en el sello mecánico. Y voy a querer también tener empaques de mi bomba en Vitón. Ok. Serie 62 HD es muy parecido en cuanto a características opcionales. La diferencia es que aquí ya no tenemos la opción de descarga vertical, solo tenemos descarga horizontal bridada, 4 y 6 pulgadas. Obviamente los límites de potencia de motor de las opciones de alta temperatura, variador de frecuencia y cárcamo seco son distintas que la serie 61 HD, pero el resto es igual. Sellos de carburo de silicio son opcionales, empaques y elastómeros de Vitón es opcional. Y yo solamente mencionaría, en el caso de los motores, sí todos son de 4 polos, aún el de alta carga es 4 polos. Lo único que varía son las capacidades y la disponibilidad en cuanto a curvas. En el caso de alta carga solo tengo disponible la curva de 10, 15 y 20 caballos. Curvas de rendimiento, bueno, esto siempre me lo preguntan. Creo que es muy importante tener una idea de valores en cuanto a números. Entonces, y también un poco en cuanto a, bueno, me hablas de 61, 62 HD. ¿Qué tanto significa en términos hidráulicos? Bueno, significa mucho, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver aquí a la derecha en estas familias de curvas compuestas. Las bombas 61 HD son las que están aquí abajo. ¿Ok? Llegan máximo hasta 600 galones por minuto. En el caso de la serie 62 HD, pues vamos a tener mayor capacidad, máximo hasta 1135 galones. Entonces, si nos preguntan, bueno, Manuel, una bomba de 20 HP, no quiero pasarme de 20 HP, ¿cuál es el caudal máximo de esa familia? Pues más de 1100 galones por minuto, y en términos de carga, pues 100 pies, 30 metros, ¿ok? Y de ahí para abajo, pues dependiendo de dónde se encuentre el punto de diseño, vamos a seleccionar bombas más pequeñas, pero nos da, creo que muy buena idea de cuál es el alcance de la serie 61 HD, que es de esta curva 6125 e inferior, y de 62 HD, que es de la curva 6224 a 6220.
Todas estas curvas, en este caso, muy importante, son las de impulsor de a la vez extendidos. Tengo diferentes curvas en Vortex. Tengo diferentes curvas si cambio a 3450 RPM. ¿Ok? Muy importante. Es solamente un ejemplo para que se den idea de capacidades. Dijimos que, por ejemplo, Vortex solo está disponible hasta 15 caballos y no son estas curvas, son curvas Vortex. ¿Ok? Dependiendo de la geometría del impulsor, cambia la curva. Eso debe quedar siempre claro. Siguiente sería serie 64 HD, 25 a 60. ¿Cómo las diferencio? Tengo prácticamente dos familias, que es la familia HH y la familia HF. La HH es la que tiene descarga de 4 pulgadas. La HF es la que tiene descarga de 6 pulgadas. Entonces, dependiendo de la geometría de la carcasa, voy a tener un diferente comportamiento hidráulico y las bombas con 6 pulgadas de descarga las estoy diseñando para caudal alto y las de 4 pulgadas para carga alta. Diferencia con las otras dos series es que en este caso la carcasa del motor es de acero inoxidable 304 lleno de aceite para disipar calor. Y sí tengo algunas opciones, no todas, no tengo la de alta temperatura, por ejemplo, ni la de cárcamo seco, pero sí tengo la opción de uso de variador de frecuencia de 25 a 50 caballos. Tengo las opciones de sellos mecánicos de carburo de silicio y tengo las opciones de empaques y elatómeros de Vitton. Curvas de rendimiento de estas bombas son bien diferentes. Vamos a entenderlas. Vamos a leerlas. Primero voy a ver las de alta carga. Las HH son estas curvas que están en la parte alta, obviamente. Si se dan cuenta, estas curvas son bastante interesantes porque pueden alcanzar cargas hasta 200 pies, 60 metros. Pocas bombas en el mercado pueden alcanzar cargas tan altas como las de esta familia. Son estos 5 modelos de alta carga. Si se dan cuenta, las curvas se cortan, no llegan a la parte baja. Por lo tanto, es muy importante poner atención al comportamiento del sistema. ¿En qué sistema está bombeando esa bomba? Necesito saber la carga estática. ¿Ok? Carga estática para saber en qué punto corta la curva de la bomba. Recuerden, no queremos que la carga estática corte o no corte, por decirlo así, debajo de donde inicia la curva hidráulica. Todas con impulsor cerrado, caudales máximos obviamente van a ser las de 6 pulgadas, son estas curvas que están en la parte inferior. Y si se dan cuenta, podemos llegar hasta 2.600 galones por minuto. No es poco caudalaje, son de alto caudal o de alta carga, conforme su necesidad. Si tienen cualquier duda para seleccionar estas bombas, por favor, contáctenos. Bombas para ambientes peligrosos. Podríamos hacer una presentación o un webinar solamente de estas bombas. Voy a solamente mencionar que son las que también se conocen en el mercado o fabricantes les dicen motores con motores a prueba de explosión. Nosotros les decimos para ambiente peligroso porque es el área donde vas a instalar que tiene una clasificación como peligrosa, que tiene un requerimiento por parte de la autoridad o de la regla de instalación que aplique al edificio o a la instalación, al área en general, que define que no puedes tener una bomba estándar. Tienes que tener una bomba que pueda contener cualquier chispa dentro de la carcasa del motor. ¿Ok? Por lo mismo están diseñadas con, digamos, hay un traslape, un empalme corrido entre carcasas, entre tapa, carcasa de bomba, carcasa de motor y entre carcasa de motor y carcasa de bomba. De tal manera que yo pueda limitar
que pueda salir cualquier chispa de mi bomba, ¿ok? Lo que crearía un riesgo si el ambiente es peligroso, ¿ok? Quiero que quede claro. Lo que es peligroso no es el líquido es el mismo. El líquido es agua negra, es agua de proceso, es agua pluvial, pero donde está esa instalación, ¿ok? Está clasificada como peligrosa. Hay clasificaciones de áreas peligrosas. Podríamos revisar algunas normas al respecto, pero no todas, pero algunas estaciones de servicio, estaciones de llenado, por ejemplo, estaciones de energía nuclear particularmente. Hay muchas instalaciones que son consideradas peligrosas y ahí tienen que cumplir el equipo con una clase, en este caso, que es la que definimos como clase 1, división 1, grupo C y D. Así como con la bomba, vamos a suministrar el sistema de izaje antichispa, porque es lo mismo, tiene que ser un sistema especial. Y las fabricamos de 1 a 60 caballos, es decir, están disponibles prácticamente en todas las series de ingeniería de uso pesado. Vamos al tema de montaje, ya para terminar, la parte de los accesorios, recuerden, siempre es bien importante, en el caso de uso pesado, tenemos el de 3 pulgadas en descarga vertical. ¿De qué se compone? Recuerden, de abajo hacia arriba, pues primero tenemos una base que va anclada al piso del cárcamo. Después viene una placa deslizable, que es esta. Placa deslizable se desliza a lo largo de los tubos guía. Tubos guía de 3/4 de pulgada. En el caso de 3 pulgadas NPT, 3/4 de pulgada, cédula 80, los cuales no incluimos en el caso de que se suministre exclusivamente el sistema de riel. Soporte intermedio, muy importante, soporte intermedio de acero inoxidable, dependiendo de la profundidad del cárcamo. Consulten si tienen dudas. Y obviamente requieres en la parte superior, en la parte donde va a salir la bomba, pues requieres un soporte superior que igual podemos suministrar en hierro fundido o en acero inoxidable. Recomiendo siempre acero inoxidable. Eso es sistema de riel descarga vertical. Tenemos también el sistema de riel descarga horizontal. En el caso de bombas de uso pesado, dijimos, solo está disponible a partir de 3 pulgadas. Tenemos 3 y tenemos 4 y 6. Aquí en este caso los tubos guías van a ser más generosos, van a ser tubos guías de 2 pulgadas. De nuevo, no están suministrados con el sistema de izaje, pero mencionar que estos sistemas de izaje están diseñados para acoplar de forma automática la bomba sin tener que vaciar el cárcamo para extraer la bomba. Vamos a hacerla deslizar a través de estos tubos guías que van a llegar a la parte superior del cárcamo para fines de instalación, inspección o mantenimiento. En el mercado de reemplazo, en el mercado de servicio, porque no todos son proyectos y hay mucho mercado en el mercado de reemplazo de equipos existentes, vamos a encontrar que posiblemente alguno de nuestros clientes cuenta con una bomba existente. La marca que menciono o que ven ustedes en imagen es una de las más populares en el mercado. Hay muchas de estas bombas seguramente en sus países. Y pueden hablar con el cliente y mencionar, tú tienes necesidad de cambiar tu bomba, ok, la puedo cambiar, pero no tienes necesidad de cambiar el sistema de izaje. El sistema riel guía posiblemente está en buenas condiciones. Por lo tanto, en Soler hemos diseñado adaptadores para utilizar los sistemas guías de la competencia y solamente reemplazar la bomba. Esto obviamente es una reducción en costo significativa. Recuerden, válvulas, tienen que ir válvulas, válvula check, válvula de cierre, dependiendo del diámetro de descarga. Vamos a instalar una u otra, pero no olviden instalar siempre válvulas, válvula check. La tenemos disponible NPT en 3 pulgadas o si las quieren con brida, las quieren bridadas, las pueden solicitar en hierro dúctil
desde 3 pulgadas hasta 6 pulgadas, que son el tamaño de sistemas que manejamos. Tenemos también 8. De hecho, mencionar, a veces nos han pedido, nuestras bombas llegan hasta 6 pulgadas, pero puedo suministrar un reductor concéntrico 6 por 8, porque la tubería de descarga es 8, lo podemos hacer. Paneles de control estándares, muy fáciles de seleccionar, preconfigurados, todos NEMA 4X, configuración simplex, duplex, seleccionados para cada modelo. Sabemos qué tiene cada bomba, qué protecciones, qué tamaño de motor, qué amperaje a plena carga, y de esa manera ya tengo preconfigurado, predefinido el panel de control. Tiene algunas opciones como la que mencioné del contador de horas, o quieren tener un interruptor para que en una temporada de arranque solo funcione una bomba, lo podemos hacer. O quieren meter contactos secos para control remoto, lo podemos hacer. O quieren algo más personalizado, quieren un panel de control personalizado, quieren controlar un sistema triplex o de 5 bombas, de bombas múltiples, y necesitan ya utilizar un PLC integrado en el panel de control, lo podemos hacer. Requieren una clasificación superior a NEMA 4X, lo podemos hacer. Prácticamente estos paneles se fabrican por especificación, al igual que la bomba, todo cumpliendo con requerimientos de cierto proyecto. De nuevo, paneles de control es un webinar especial, es un webinar dedicado. De hecho, les comento que lo tenemos programado para dentro de 2 semanas. Van a estar recibiendo la invitación. Acompáñenos, van a hacer paneles de control. Vamos a hablar de los estándares, de los personalizados y de todas las opciones que tenemos para ustedes. Cárcamos personalizados. Nos han preguntado qué pueden hacer por nosotros respecto a cárcamos personalizados. Podemos hacer lo que ustedes quieran. Es la bomba con el sistema de izaje, con las válvulas preinstaladas, con la tubería de descarga, con los sistemas, con los tubos de riel, con los soportes intermedios. Nos han preguntado si podemos suministrar una tapa que maneje mayor carga. Las tenemos, que sean a pruebas de gases, las tenemos de diferentes materiales. Nos han preguntado si podemos instalarles escaleras. Bueno, en la imagen ven un cárcamo con escalera. Recuerdo hace un par de webinars, alguien nos preguntaba en el webinar de diseño de cárcamos si podíamos instalar las válvulas en la parte alta del cárcamo. Lo podemos hacer. Ahí está la fotografía de un cárcamo prefabricado, preensamblado por Solar Engineered Products, con la válvula tipo vástago y la válvula check en la parte alta para tener mejor acceso al servicio de las mismas. Lo podemos hacer. La bomba no pierde garantía. Tiene que tener una válvula, eso sí. Tiene que tener su válvula check. La bomba no va a perder garantía porque la válvula esté abajo o esté arriba. Nuestro criterio de fabricación es que esté abajo. Si el ingeniero, el proyectista lo quiere arriba, lo instalamos arriba. O si el proyectista, el ingeniero, las quiere fuera del cárcamo húmedo, es muy válido, y por eso ven la imagen del lado izquierdo, pues las ponemos afuera del cárcamo. Puede ser un cárcamo contiguo o puede ser un cárcamo completamente independiente. Cuando hablamos de bombas de ingeniería, es inevitable recibir solicitudes no solamente de curvas personalizadas, de curvas con recortes de impulsor, de curvas con variadores de frecuencia. Todo eso lo podemos hacer por ustedes. Solicítenlo. De especificaciones, no solamente las hojas de datos técnicos, datos eléctricos, especificaciones completas de que los ingenieros necesitan integrar en su especificación, en el submittal del proyecto. Toda esa información la tenemos, y más aún, si requieren algún archivo BIM
Revit, CAD, solicítenlo. Tenemos esta información, solo como ejemplo, les presento, por ejemplo, este dibujo BIM de una bomba de ingeniería 6124 de un caballo, donde ese archivo no solamente trae el dibujo 3D, es un dibujo inteligente que cuenta con toda la información de fabricación de la bomba, desde lo más básico como son los diámetros de descarga para asegurar que el ingeniero que está colocando la bomba en su proyecto, en su dibujo, en su Revit, y lo está conectando con una tubería de descarga, se asegure que esa bomba que está poniendo tiene el diámetro de descarga compatible con la tubería. Y en la parte eléctrica también. Entonces, son dibujos inteligentes, es información que tenemos a su alcance. No tenemos todos los dibujos BIM o Revit o AutoCAD, pero pregunten, tenemos bastante material disponible para ustedes. ¿Dónde encuentro el resto de la información o la mayoría de la información? La encuentran en nuestra página. La página está abierta, es libre. No necesitan registrarse para descargar curvas oficiales, especificaciones, folletos, archivos AutoCAD. Están disponibles en la página. Si tienen duda de dónde encontrarlos, háganoslo saber. Si encuentran la sección donde están los archivos y no aparece el archivo de la bomba que están buscando, háganoslo saber. Contáctenlo, pero hay mucha información que está en la página web. Ahí está el selector de bombas. Ya tuvimos un webinar de eso. Quien se lo haya perdido, el webinar de selección de bombas y quiera seleccionar bombas de manejo de uso pesado, ingrese a nuestro canal para América Latina de webinars y busquen selector de Solar Engineering Products. Hay 2 capítulos, dimos 2 webinars, uno básico y uno avanzado. Revísenlos, están disponibles y fueron hechos para ustedes, para que recuerden información. Lo mismo en este webinar está quedando grabado. Los invito y pues con esto terminamos la presentación. ¿Preguntas? Escriban sus preguntas en el chat, las voy a leer en este momento. O si desean hacerlo por correo electrónico de manera más personalizado, ya es un caso que tenemos que revisar más a detalle, escríbanos. Están todos los contactos en la imagen en su pantalla. Recuerden, mi correo es manuelm@soler.com. Soy ingeniero de aplicaciones para América Latina. En América Latina también tienen el apoyo de Carlos Trujillo, de Pedro Leonet. En México, de Natalia Torres, de Patrick Fenton. Contáctenos, manden su información y con gusto la atenderemos. Por mi parte es todo. En este momento me despido. Para los que ya tengan programado alguna otra actividad, les deseo que tengan un buen día. De nuevo, gracias por acompañarnos. Su tiempo para nosotros es lo más valioso. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos estos tiempos para nuestros webinars. Les deseo mucho éxito en sus negocios, mucha salud a ustedes y a sus familias. Voy a parar en este momento la grabación del webinar y me voy a quedar media hora más para contestar preguntas y respuestas. Muchas gracias. Will Pump, soluciones que fluyen.